en donde yo fui expuesta a la pornografía, a la masturbación. Como el pecado original a las mujeres nos dejó totalmente heridas, la curiosidad. Resulta que yo, bueno, ahí en el anime, ¿no?, de Dragon Ball Z, hay como que, o sea, siempre lo típico, ¿no? El drama del romance. Los malos libros te pueden llevar a la perdición, como los buenos libros te pueden llevar a la conversión. Bueno, vamos a empezar. Yo no soy muy buena haciendo esto, pero aquí estamos por amor al Señor. Ese muñequito nos va a servir de ayuda para el micrófono. Bueno, me presento, me llamo Yael Alejandra, como el nombre del canal lo indica. Me puedes decir Yael. Antes de empezar, quiero que hagas una oración, que te selles, que selles tu corazón, que todo lo que vamos a hablar no sea por morbo, no sea por tanta curiosidad, sino para que te acerques más a Dios. El título de este video se llama De la impureza a la pureza. Y sí, es mi testimonio porque el Señor me lo ha pedido muchas veces. Entonces, te pido que no te distraigas y que no adelantes el video porque lo que te voy a decir es importante, porque es la clave para todo lo demás. Esto decidí grabarlo porque iba a ser mucho bien para las almas. Esto fue con oración, fue con dirección espiritual, porque si yo lo hubiera dicho por así decirlo, no lo hubiera querido, la verdad. Dios me lo pidió porque Él me conoce, ya que una vez en el sagrario estaba con Jesús hablando y decía, Señor, ¿cómo puedo sanar mi pasado, todo lo que viví, ¿no? Y Él me decía que le cuente a Él y que le cuente a las demás almas. Y así muchas otras cosas más. Pero era más para sanar esa parte. Mi temperamento igual es flemático, melancólico, y yo no soy la que te cuenta, no soy la que te dice las cosas. Todas las cosas, no, muchas veces yo me guardo las cosas. Y para sanar eso necesitaba también como que hablarlo, ¿no? El hablar te sana mucho. Y también porque iba a ser bien para todos los que luchan con lo que yo luché, para todos los que ahora en el mundo de hoy tienen muchas luchas con impureza, con la pereza. Me daba cuenta porque yo al ver, ¿no?, a los matrimonios separarse, a los noviazgos de que solo se tiraban, se usaban, al ver todo eso me llenaba de mucha desesperanza. A mí eso era como que reclamar justicia por el ser que amas y ver que también mereces ser amado. O sea, eso yo creo que está inscrito en todo el corazón de joven, porque tú mereces que te amen, quieres amarte de verdad, que no te mientan, que no te engañen, porque eso está inscrito en tu corazón. No solamente es que Dios no tiene nada que ver, no, Dios sí tiene que ver mucho en tu historia, mucho en nuestra historia, en la sanación. Y no digo esto porque yo sea que bestia, la más santa, no, tengo luchas, soy pecadora. Y de hecho yo creo que ahí actúa la misericordia de Dios, en saberse pequeño, en saberse de que en la iglesia no es que estén los santos, sino los que están enfermos, los que más necesitan de Dios. Y por eso quiero venirte a traer esperanza, y más en este año jubilar, que es de la esperanza. Yo al ver tanta desilusión en el amor, quiero traerte y decirte de que siempre con Dios será mejor. Y demostrártelo, no solo decírtelo, sino porque de verdad el testimonio sí es de demostrar, no solamente decir. Y bueno, una pequeña advertencia. Esto es lo que necesito que escuches. Lo que te voy a decir es un poco delicado en muchos aspectos, que te voy a contar. Una vez escuché que uno no debe escandalizarse por el pecado del otro, porque revela nuestra propia ceguera de nuestro pecado. Esto no quiere decir de que seas permisivo por el pecado ni por menorar la gravedad del pecado, sino porque no te das cuenta de tu propio pecado, el que más te avergüence. Y eso sí quiero aclarar. Muchas veces uno toma decisiones por falta de conocimiento, por falta de amor, y no quiero culpar a nadie. No quiero culpar a mis papás porque ellos también tienen heridas. Ellos también crecieron con heridas y un ciego no puede guiar a otro ciego. Y una forma de amarlos es escucharlos y orando por ellos, ya que esa es la forma en la que ellos pueden sanar. Esto pasó hace 9 años atrás, unos 10 años.
9 años, 10 años más o menos atrás, en donde yo fui expuesta a la pornografía, a la masturbación desde muy pequeña, porque había en mi casa, ¿no? Un CD de todas estas imágenes, ¿no? Y uno, no sé, muchas veces por curiosidad va y quiere ver qué es, ¿no? Como, ¿qué será? ¿Qué será eso de esas personas desnudas? No sé. Y también más, yo creo que se vino porque una computadora en ese tiempo estaba viniendo esto del internet, todo esto del Facebook, se estaba abriendo bastantes páginas de videojuegos, bastantes páginas de eso. Y justo en la computadora había como un juego, ¿no? Y había mucho de esto de porno en el juego. Y uno por jugar se hacía tanto daño viendo eso. Y claro, ahí te metían todo esto de impureza, todo esto de que te masturbes. Y uno de pequeña muchas veces no se da cuenta de lo que hay ahí. Y tal vez la forma en la que me pasa estuvieron así, ellos estuvieron ahí, pero muchas veces, como les decía, uno toma decisiones por uno mismo y muchas veces eso lo oculta. Lo oculta porque sí le da vergüenza. Y claro, tú ahí no es que ves almas, ahí no ves almas, ahí ves solo cuerpos. Y eso es muy egoísta, muy egoísta. Más adelante voy a hablar sobre eso. ¿Por qué? Porque eso te hace mal a ti, no solamente porque creas en Dios, sino porque realmente no te hace la persona libre que debe ser. Cuando yo veía o reproducía estos videos, porque uno empieza a ver, ¿no? En YouTube, en todo esto de las páginas, estos videos ahí de impureza. Y una cosa pues te lleva a la otra, ¿no? A querer tocarte, a querer masturbarte. Llegaba un punto en donde, claro, o sea, tú al momento de ver eso es como que quieres practicar lo que ellos hacen, ¿no? Al ver todo eso, uno no sabía, no se daba cuenta en dónde estaba. Yo digo, Señor, ¿dónde estaba? ¿Dónde te encontraba? ¿Dónde estabas? Porque el Dios que me habían mostrado era para mí un Dios lejano, no era tan cercano a un Dios de que sí, o sea, Él está ahí, Él te va a dar todo, Él es mágico, y, o sea, Dios no es una hada madrina, déjame decirte, a Dios hay que tratarlo como una persona, porque es una persona, no es una idea. Y mientras iba creciendo, pues yo era la típica, ¿no? De que se metía en bailes, en natación, en ballet, o sea, yo me metía a todo, como para pasar mi tiempo libre. Entonces recuerdo que un familiar de alguien que nos daba el baile me había mostrado igual, o sea, se metía en todo eso, como una cadena de impureza. Me había mostrado, claro, videos pornográficos y de sus familiares. Y uno quedaba como que, o sea, para mí era algo normal, ¿no? O sea, decir, bueno, no pasa nada, si es que ellos, si eso les hace bien, pues no pasa nada. No, o sea, totalmente un engaño total. Y iba creciendo, ¿no? O sea, en esa academia de baile. Y bueno, después yo me alejé, ¿no? En la academia de baile, porque pues claro, al momento que tú te das cuenta del daño que te hace, no estar con las personas adecuadas, a eso me refiero. Porque el baile sí es bueno, sí, depende del baile también, pero totalmente hay muchos bailes que no, definitivamente no. Y el Señor siempre estuvo ahí presente desde cuando era pequeña. Y aquí yo me aburría bastante porque mi mamá tenía la piscina y abajo en la oficina una vez yo me había dado como papeles para dibujar y yo me ponía creativa ahí. Y tenía un amigo que iba a jugar como todas las tardes iba a jugar donde mi amigo. Claro, donde él también se había entrado a eso de la impureza totalmente, pero yo me di cuenta después porque la verdad no habíamos hablado yo con él de eso. Yo tenía como que será unos 5 años, unos 8, 5 años, me parece, lo que recuerdo. Y claro, un día no pude estar, no estaba en la casa, entonces mi mamá me había dicho, mira, te voy a dar como que una hoja y un papel, y yo me había puesto a pintar, a dibujar, y recordaba todo esto del cuando estaba en el jardín, que nos hacían poner papelitos, celofán y bolitas, ¿no? Bolitas, y ponerles así como que en los números, ¿no? Yo dibujaba un número y ponía ahí cada bolita, como que una manualidad. Entonces yo creo que de ahí el Señor me llamaba
a esto de las manualidades, de la arquitectura. Recuerdo que para inspirarme yo quería salir a inspirarme, porque en ese tiempo nos habíamos cambiado de casa ya. La anterior casa también me había perdido 3 veces. Me había perdido 3 veces porque me dejaban encerrada y yo quería salir. Yo digo, Señor, en eso al menos coincidimos. Tú te perdiste 3 veces. Te perdiste 3 veces. 3 días, yo me perdí 3 veces. Entonces, me acuerdo que me perdí por encontrar a las hormigas, o sea, por saber qué hay más allá afuera, ¿no? No pasar solo encerrada. Y bueno, eso fue en la anterior casa. Y aquí en la nueva casa, como quería inspirarme a ver, no sé, un árbol, me acuerdo que estaba dibujando un árbol, quería inspirarme a ver cómo eran las hojas de los árboles, y salí a ver. Y justo aquí al frente, había como que bastante musgo, bastantes hormiguitas, había bastantes piedras en ese tiempo. Y veía cada detalle, o sea, yo creo que también como mi temperamento, y me gustan los detalles, digamos, en las hormiguitas, ¿no? Si te vas familiarizando con esa historia, no sé, tal vez te haya pasado lo mismo, pues guárdalo en tu corazón y entrégalo al Señor para que te pueda sanar. Si te has topado con algo similar. Yo recuerdo que ahí, viendo las hormigas, cómo hacían sus casitas, cómo hacían, no sé, cogían las hojitas. Y me acuerdo que me gustaba, o sea, toda esa decoración, porque yo veía en la tierra, para mí era un arte, para mí era una obra de arte, esas casitas de tierra que ellas caminaban por ahí, por encima. O sea, el Señor me llamaba desde ahí a la arquitectura, veo yo, porque más adelante también fue así. Y, y recuerdo también porque en el libro que ahora estoy leyendo de Santa Laura Montoya, ella se convierte viendo unas hormigas. Entonces yo digo, Señor, desde muy pequeña me has llamado y yo no he querido ver, porque al Dios que me ha mostrado, porque el mundo no te va a mostrar un Dios de amor, siempre te va a mostrar un Dios de castigo, un Dios de que, ay, no hagas esto, ay, no hagas esto. Y no es así, déjame decirte que al Dios que te han mostrado, no sé si tienes una caricatura de Dios que te han mostrado, no es así, porque Dios es una persona. Recuerdo también con esto de los videojuegos, en ese tiempo me habían enseñado, ¿no? Ya la computadora, todo esto de manejar la computadora, porque estaba ya de moda el Facebook. Yo a mis 7 años tenía Facebook, pero no me lo creé yo, me lo dieron creando. Y, y claro, y yo como me sentía aburrida de que quería hacer muchas cosas, de que quería dibujar, eso ya no me llenaba. Resultaba que eso ya no me llenaba. Es como que, yo no sé si era ansiedad, no sé qué era en ese momento, pero no era TDAH tampoco. No era eso, sino porque era como que buscar algo más, ¿no? Siempre tu corazón es como que quieres buscar algo más, quieres buscar algo más. Y me acuerdo que me ponían juegos para niñas, ¿no? Juegos así en la computadora. Jugaba. Y como, claro, tenía Facebook, tenía toda esa red social en ese momento. Y había videojuegos. Había un juego de niñas, ¿no? De que les ponías estos juegos. Y bueno, los anteriores juegos que había en esa computadora ya no los abría, porque ya me daba cosas de abrir eso de ahí en ese momento, como, no sé, un pequeñísimo momento que tuve conciencia, creo yo. Más adelante, pues, igual, un familiar mío había tenido un juego, yo no sé si ustedes vieron este juego que se llama Habbo, no, Habbo, ya les voy a dejar por aquí, en donde tú te comunicas virtualmente con las personas, o sea, tú chateas y, o sea, tú puedes ver de todo el mundo, hay un montón de personas de todo el mundo, pero te haces como que un muñequito y puedes vestirlo y así, ¿no? Y, o sea, es medio trágico también porque imagínate personas que no conoces ahí viendo todo lo que conversan, no sé, me podrían secuestrar ahí, Dios mío. Y jugaba ese juego y yo era la típica, ¿no? De que llegaba de la escuela, me ponía a jugar unas 2 y 3 horas, ahí totalmente metida toda la tarde, sin hacer nada y solamente metida ahí porque eso es muy adictivo. Cuando tú vas a un videojuego, juegas con los videojuegos y se vuelve muy adictivo por la dopamina. Y claro, había un momento en donde creo que podías, o sea, te podías hacer como que novia de la otra persona, ¿no? Según ellos, el chatear y como que el hacer amor, no sé qué, que decían ahí, era como que, claro, o sea, tienes que escribir y todo ese diálogo, ¿no? O sea, toda la impureza ahí totalmente metida. Y yo juega y, o sea, para mí era como que algo normal, como les decía, porque no era como
tienes conciencia del daño que te hace, el pecado que es, o sea, de lo que significa el pecado. Y claro, había también partidas en donde podías crear tu casa, podías diseñar, y eso era lo bueno, ¿no? Del juego, podías diseñar tu casa, podías hacer planos. Bueno, el plano ya estaba ahí, no sé, y siento que desde ahí Dios igual me sigue llamando, como que agarraba el gusto de diseñar, ¿no? De poder diseñar, de poder crear espacios. Pero también había esa parte en donde no era bueno, no era buena para mi alma. Tenía dependencia de eso, o sea, de que una vez creo que me destruyeron la casa y lloré totalmente, porque era como que depender de eso, o sea, como que eso me estaba haciendo feliz, ¿no? Momentáneamente, porque en sí no era lo que mi corazón quería. Y luego, claro, esto de los animes, ¿no? Llegaba también esto de la moda de los animes. Por ejemplo, bueno, yo con mi hermano veíamos esto de Dragon Ball Z. Claro, o sea, es adictivo. Como tú ves un anime, es como que, tú sabes qué será esto, me gustan los colores, porque psicológicamente, todo el momento de estar expuesto a un color te atrae, ¿ya? Te atrae bastante. Y el anime tiene todos esos dibujitos animados, que en algún momento no es que sea pecado, ¿ya? No es que sea pecado, hay que aclararlo, ni que los videojuegos sean pecado, no, sino que al momento que tú pasas mucho tiempo en eso, el tiempo se desordena totalmente, dependes y creas una dependencia sobre eso. Hay que tener cuidado. Veía todas las series, veía todos los capítulos del mundo, no sé, y así otros animes. Como el pecado original a las mujeres nos dejó totalmente heridas de querer saber más, la curiosidad. Resulta que yo, bueno, ahí en el anime, ¿no? De Dragon Ball Z hay como que, o sea, siempre lo típico, ¿no? El drama del romance. Entonces yo quería saber más, ¿no? Y ahí hay dos personajes en donde como que uno es medio así serio y ya saben de quién hablo, los que lo han podido ver. Y yo quería buscar como que más allá, ¿no? Como que qué será, o sea, qué será, qué hubiera sido o sea, cómo fue ese romance, ¿no? Y uno empieza a investigar y me encontré con esto de los fanfics. Con esto de los fanfics en Wattpad, en otras páginas. Entonces yo empezaba a buscar y ponía los nombres de estos dos personajes. Los fanfics son historias creadas por personas y no son historias reales de lo que pasaba, sino historias creadas. Yo también quería crear historias, ¿no? Quería crear y no era que ahí, ay, sí, todo bonito, pasó esto, le di unas rosas, que el beso, no. Ahí iban directo a lo que era, te lo relataban totalmente de frente, o sea, todo, o sea, todas las relaciones sexuales que tenían, todo, todo como que muy normal, ¿no? O sea, como que mira, no pasa nada. Yo creo que ahora hasta en los libros, ya les voy a contar eso también. Y relataban todo esto, ¿no? Todo eso de la sexualidad, de que no pasa nada. Y había relaciones muy tóxicas, la verdad, ahí. Se generaba como en tu mente una imaginación que, que te hacía daño, porque tú quieres trascender, pero no por ti mismo, sino por un egoísmo, o sea, de querer saber más de lo que me puede dar esa historia o lo que me hace feliz esa historia. Y te hacía bien, o sea, es como que te hacía sentir bonito y, o sea, todo mucho sentimentalismo. Y las mujeres también somos mucho del sentimentalismo por la herida del pecado original. Y resulta que, claro, o sea, yo al momento ya de crear estas historias, había una historia que no era mía y la había publicado y después me di cuenta de que era plagio. Después ya le pedí perdón a la autora, pero era justamente esos personajes, ¿no? De ese anime. Me había acordado porque una vez, ya estando ahora como me ven, no es que yo siempre haya sido así, como les veo toda esta historia. Hay una historia detrás, siempre. Siempre me decían, no, es que tú eres muy inocente. Y yo cuando me decían la palabra inocente, me acordaba de esto, de que una señora ahí en un comentario de esto de Wattpad, ¿no? Como te lo relataban ahí, era que me decías que, ¿cuántos años tienes? Y yo era como una niña, creo que tenía 12 años. Me decías que eres muy chiquita y, y has perdido la inocencia, no sé qué. Y cuando me dicen es que tú eres muy inocente, me recordaba eso, pero ya no, o sea, ya no como que me afectaba, sino que era como que, ay Señor, ¿de dónde me sacaste? Gracias, porque entendí que necesito valerme por tu gracia, porque tú me das la gracia.
y veía lo que, o sea, recordaba lo que esa señora me decía, y digo, Dios mío, ¿de dónde me sacaste? Gracias, Señor. Y claro, o sea, al momento de ver los fanfics y lo demás, era solo por sentir bien, ¿no? O sea, como que todo el drama ahí de querer saber qué pasa con ese personaje, así como las novelas, ¿no? O sea, creo que eso también hay que saber ordenarlo como mujeres, ya que llegas a tener una cierta dependencia a que te ame, a que tu valor sea con la otra persona. Si una persona no te va a llenar totalmente. Tu vacío, el vacío que tenemos las mujeres y todos en general no nos llena una persona. Una persona no lo es todo. Es importante, sí, pero no lo es todo. No te completa. ¿Complementa? Sí, puede complementarte, pero Dios es el que te completa. O también de que ya no solo me bastaba leer en el celular, o sea, como los fanfics, así, sino ya directamente quería un libro físico. Y a mí me gustaba leer, ¿no? Me gustaba leer, me gustaba esto de, de los libros así con dibujitos, ¿no? Pero luego era como que ya iba creciendo, iba viendo de que ya no me bastaba eso, sino que quería saber qué pasaba en un libro físico y tenerlo ahí. Entonces llegaba estos libros, ¿no? Que había en ese tiempo de moda, no sé qué sería porque estaban de moda, pero era toda esta saga de After. Y antes de decir esto, no es para culpar al autor, no es para juzgarlo, no. Nosotros amamos al pecador, pero detestamos el pecado, eso sí hay que decirlo. Solo estoy diciendo de que por ahí esos libros no van acorde con lo que uno como persona debe validarse, ¿ya? Porque claro, en el libro daba temas como de muy tóxicos, ya, como que muy psicológicos también, muy tóxicos. Había una relación muy tóxica en ese libro que no quiero mencionar. Y o sea, ahí sí te exponían todo con detalle y todas esas relaciones sexuales, que había un montón de impureza ahí. Y bueno, después la Virgen María me fue sanando de todo eso, todo esto del sentimentalismo. Los malos libros te pueden llevar a la perdición, como los buenos libros te pueden llevar a la conversión. Me parece que lo dice San Luis María del Gorio, me parece que lo dice él. Pero si tú ves un buen libro, te puede llevar al camino del bien. Cuando yo tenía 13 años, había esto de las modas indecentes. En las modas, por ejemplo, no sé, el vestirte como para sentirte validada o ver que estás en tu grupo de amigos y ver que no es que está esto a la moda o que me gusta porque me siento bien o me siento bonita. Y en realidad, en el fondo, lo que buscas, mujer, no es que te vean bonita, no es que te traten bien, sino en el fondo es que te sientas amada. Y ahí está el tema, el sentirse amada, o sea, llenar ese vacío. Para mí era como que, no, yo me siento bonita, me voy a poner el top por aquí, no, el top hasta los tops, como se conocen. Quiero ponerse el top y claro, era con mi amiga, así como que bueno, nos vamos a poner el top y nos vamos a tomar fotos, todo eso de la vanidad. Había mucha vanidad ahí. El momento de tu vestirte con ropas apretadas. Y yo me acuerdo que en el video, el pre-video de esto, pues había puesto una ropa así media apretada, porque según yo era la moda, porque me acuerdo que íbamos a comprar con una amiga para vestirnos iguales, pero ella no alcanzó a comprarse, entonces yo compré, ¿no? Entonces me había gustado porque como que se ve como que atractivo, ¿no? De que necesitas mostrar tu cuerpo y en el fondo no era eso, sino como que te quieres sentir amada, te quieres sentir, según vive, bonita, pero no es bonita, en el fondo es sentirte amada. Yo empezaba a ver esto también en el colegio, de que todas, claro, se vestían, ¿no? Con poperas o cuando les veía pasar, ¿no? Después del colegio, claro, ya se cambiaban. No es que en el colegio te enseñen mucho esto de la modestia, y así sea en colegios católicos. Déjenme decirles, hay que orar mucho por los colegios católicos, porque sí necesitamos más obreros en la mies para poder dar testimonio y dar más información, porque hay mucha desinformación, mucha falta de conocimiento de lo que realmente es la fe católica. Y todo esto tiene que venir desde la casa. Desde la casa es todo, ahí vienen todos los valores. No es que un profesor te enseñe todo, no. Desde tu casa debe verse así.
Sin embargo, desde pequeña también viajaba, pero déjame decirte que eso no llena tu corazón. Hay muchas otras cosas más que no llenan tu corazón. Las cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo. Resulta que también tuve ese contacto, ¿no? Ya con YouTube, con esto de las redes sociales. Y claro, en YouTube había un youtuber famoso. Algunos lo conocen, algunos no, en su tiempo era muy, muy famoso. Pero había ya después cosas que ya no estaban bien. Y claro, voy a dejar por aquí el nombre de este youtuber, y en su tiempo había un montón de youtubers famosos también. Pero claro, era por el tema de sus videojuegos, de que sí, yo también era como que del tema de los videojuegos, de todo muy chistoso, pero ya llegó un punto en donde había un video que se nombraba así, qué tan pervertido soy. Entonces, al ver yo estar herido con la impureza, herido con todo eso de aquí, y ver de que, o sea, los hombres ya no trataban bien a las mujeres, y ver todo ese machismo, y no tanto en el video, pero sí, digamos, en los videos de pornografía, ver que, o sea, a mí me llama de mucha desilusión, ver cómo ya, yo sí tenía conciencia de que es como que, o sea, ahí no se están amando, se están utilizando. Yo llegó a un punto donde tenía esa conciencia de decir, no, es que como un rechazo al matrimonio, de que te hagan ver de esa manera. Y es muy doloroso porque eso no es el sexo, eso no es tu sexualidad. En el momento yo de ver, claro, estos videos, veía cómo se utilizaban, como mucha desilusión ahí, y no querer saber nada del matrimonio, de que, o sea, si me van a tratar así es como que, o sea, no quiero. Y es como que un rechazo, desde ahí venía un rechazo hacia los hombres, ¿no? De que no, es que si me vas a tratar así, mejor no. O sea, de cómo miras, o sea, tú sientes también las miradas de los hombres. Tú ya piensas, tú ya ves esa mirada y dices, no, o sea, como que te alejas. O sea, tú ya mismo te alejas, y ahí empezaba como que un rechazo, ¿no? Te deja heridas porque tal vez, yo sé que muchos aquí también, no sé, tal vez tengan heridas paternas o maternas, pero hay que sanar porque eso tiene mucho que ver, mucho que ver también. No voy a profundizar mucho en eso, pero sí, tiene mucho que ver. El no sentirte como amada, ver eso de los hombres, es como que un rechazo, ¿ya? Porque también veía como que muchas veces me comparaban, ya, tal vez me comparaban con algún familiar, y decir, es que tú tienes que ser así como esa persona. Y por favor, padres, no hagan eso, no digan eso a sus hijos, porque también lastima mucho el poder comparar. No lo hagan. Eso deja heridas también. Así sean inconscientes, eso queda ahí, cualquier palabra, porque la palabra tiene poder, entonces queda marcada. Viendo esto, también me decían como que, ay, es que eres muy madura. Y para mí era como que ser muy madura, como que no sé, como que ponerte lacitos por allí, o ponerte alguna vinchita y parecer como niña, ¿no? O sea, como que mi apariencia física a veces también me dicen de que, claro, o sea, no parezco de la actual edad que tengo. Pero de pequeña me decían eso, era como que también formaba heridas, o sea, formaba heridas de querer saber, de querer ser más, como se diría hoy en día, mucho poder ya, como que empoderada y no sé qué, todo eso del feminismo. Yo digo, señor, desde ahí, o sea, sí fue muy fuerte, porque eso tiene que ver el feminismo, el de que el feminismo de hoy en día rechaza a los hombres, de que ellos son los malos y que las mujeres tienen que ser las buenas. Y claro, yo al momento de ver todo eso que me decían inmadura, y claro, muchas veces fue por parte de hombres, entonces sí era como que, o sea, la herida ahí, y después de esto de ver los videos, de saber de que, o sea, no te van a tratar bien, de que tú tienes que darte placer después de ellos, o sea, y esa es la misma táctica que el demonio utiliza siempre, y uno cae tan fácilmente, y eso es muy triste, y uno tiene que ser más sabio porque somos cristianos. Al momento de ver todo eso de los moños, no sé qué, y ya me daba cosas hasta ponerme moños, o sea, era como que muchas como escrúpulos ahí de querer, no, es que si me pongo esto me van a decir madura, me voy a parecer niña. Y no, después, bueno, después eso ya no me afectaba. Dios, María me fueron sanando. San José también tuvo mucho que ver en eso. Y ya el pecado de esto de la impureza, ya para mí no era pecado, porque no estaba consciente que era pecado. No estaba consciente. Ya llegó esa etapa del colegio donde en noveno curso más o menos, mis amigos igual tenían todo esto de videos pornográficos, un montón de cosas.
cómo miraban a las chicas. Bueno, era un desorden total. Pero un día yo estaba en catequesis, ¿no? Sí, claro, o sea, como les decía yo no había crecido en una familia católica practicante, no fue así. Siempre fue como que, no sé, un católico tibio, un católico solo de nombre. Teníamos que ir de ley porque teníamos que confirmarnos. Era una condición para podernos confirmar el retiro. Pero yo no sabía que era una condición porque una amiga pues me había invitado ya al retiro. Pero yo iba solamente porque quería ir con ella, ¿no? Como que, bueno, vamos a hacer una pijamada, para mí ese era el retiro, pero sí tenía como una curiosidad. Para mí no era como ir obligatoriamente al retiro, no. Yo sí quería saber porque de todo mi corazón anhelaba, o sea, tú sientes ese corazón que anhela como mujer ser amada. Y saber como que Karen en el retiro, ¿no? Como que sacó esa curiosidad ahí mismo. Llegando ya al retiro, ya que era un 27 de noviembre del 2015, hace ya mismo 10 años atrás. Yo he vivido retiros, eso sí, yo he vivido retiros. En el primer retiro no es que ya de una me convertí, no. Y no es que estamos convertidos, estamos en el camino de conversión. Pero sí me encontré con el amor, me encontré con Dios. Resulta que cuando estábamos ya yendo, no les voy a contar lo que pasa ahí porque tienen que vivirlo, pero sí me llegó una parte y fue un momento de la pasión. Dios es una persona que ha estado ahí siempre. Dios, digo, Dios mío, me acordaba todo, porque también de pequeña había soñado una vez, antes de todo esto, antes del retiro, antes de saber quién era Dios, había soñado que Jesús se bajaba de la cruz y me abrazaba. Pero llegó ese momento en que nadie me había creído en el sueño, ¿no? O sea, todo se volvió como que blanco y negro, todo se paró. Y llegó un momento donde Jesús, estamos en una iglesia, Jesús se bajaba de la cruz para abrazarme. Y nadie me creía, le decía, no sé, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, nadie me creía. Ni mi hermano, ni nadie me creía. Y me decía, Señor, ¿por qué nadie me cree? Ahí sí sentí esa ansiedad en el sueño, pero después me desperté. Y era como una sonrisa, no sé, yo decía, Señor, creo que sabía que él iba a decir sí más adelante, tal vez. Pero al momento de verle crucificado, de saber que dio la vida por mí, todo eso se me venía a la memoria. Pero claro, en un momento ya al final, wow, es increíble. Tienen que vivirlo, tienen que vivir el retiro de Lazos Amor Mariano. Y hoy se cumplen ya 10 años aquí en una localidad hermosa donde nací también como misionera. Pero en general, es increíble cómo Dios a través de los movimientos te sana, te lleva, te ayuda. Y claro, a mí me faltaba ese amor, ¿no? También paternal, ¿ya? Paternal porque Jesús estaba ahí presente al momento de ver la cruz. Sí, me llenó tanto el corazón, porque al final también hay una canción que ya les voy a poner por aquí abajo. Hay una canción que en una parte dice, yo y mi hijo luchamos por tu salvación, o sea, por tu salvación, porque te muestran todo lo del pecado y de encontrarte con lo que realmente Dios es para ti, no ese hombre castigador, no ese Dios castigador que siempre te lo muestra, sino un Dios de amor, de que quiere tu bien, quiere tu misericordia, que quiere que seas amado realmente, porque Él ama nuestra libertad, a ti no te va a obligar a nada, Él sí es un caballero, Él sí sabe cómo actuar primero, porque Él nos amó primero, nos amó desde siempre. Como que dejar todo ese pecado de decir, o sea, ya tomar conciencia de que es un pecado muy grave, que sería, ¿dónde estaría yo, Señor, si no hubiera ido? Yo digo, hubiera sido feminista, el rechazo a los hombres, como que querer tener el poder. Y todo esto es lo que te lleva el mundo, ¿no? El espíritu del mundo, a querer el poder, el tener, el placer, siempre, ¿no? Como que eso está ahí al rango, ahí afuera. Que en el momento de la cruz, Jesús está ahí salvando la vida por mí. Y siento que ahí me dio una gracia actual.
En moral la conocemos como gracia actual, o sea, la gracia que se te da en ese momento. Y vi que Dios me dio esa gracia actual, pero en ese momento de tener conciencia del pecado, porque luego del retiro igual volví a caer, porque después viví otro retiro y ahí sí como que tomé la decisión y Dios ya me ayudó y Dios me dio totalmente esa gracia actual de no volver a cometer ese pecado mortal, terrible, horrible, porque no es cuántas veces has caído, sino las veces en las que te levantaste, en las que dijiste no. O sea, yo aborrecí tanto desde el segundo retiro que ya lo viví luego de un año lo viví, porque al principio de salir del primer retiro no, o sea, al salir del primer retiro yo quería ser según yo catequista, pero no fue así porque el mundo me atrapó nuevamente de las novelas, de los libros, no, o sea, nuevamente eso. Y luego ya una amiga fue al retiro y digo, bueno, vamos, o sea, porque a mí también me pareció como bonito, ¿no? Como dicen, no, pero no tomaba conciencia de lo que realmente pasaba, o sea, como que encontrarte y disponerte de verdad. El disponerte de verdad era tomar atención, o sea, tomarte en serio lo que pasaba, o sea, tu historia. En mi segundo retiro me quise consagrar, porque ahí la consagración a Jesús por María. Y había un momento de yo aborrecí tanto, volvió nuevamente esa escena de la pasión. Yo digo, Señor, perdón, porque antes también se me venía como flashbacks, como, claro, o sea, como en la memoria de ver a Jesús crucificado al momento de tal vez pecar o algo. O sea, el Espíritu Santo me daba como un pequeño empujoncito, porque igual es como que volver a caer, pero sé que Dios me ayudaba ahí, estaba ahí presente y se me venía en la memoria el momento de la crucifixión. Eso quedó tan marcado en mi corazón. Después, igual en el segundo retiro, ahí fue donde aborrecí tanto eso de la masturbación, del pecado de la impureza, que yo dije, no, o sea, ni más, yo ya no vuelvo aquí. O sea, yo, no sé, esa gracia actual es como que, o sea, se te da y wow, o sea, lo que Dios puede hacer en ti, en tu vida. Y tú dices y renuncias y ya, o sea, desde hace 10 años atrás, pues ya no he vuelto pues, a ese mismo pecado, porque tú ya tomas conciencia, ya sabes lo grave que te puede hacer eso, porque seguimos en esa lucha, porque abres puertas al momento de ver pornografía, al momento de masturbarte y muchas otras cosas más, otros pecados que vienen de la misma rama. Es por eso mismo, abres puertas al enemigo, y estas puertas pueden llamarse el sentirte vacío, también puede venir esto de la ansiedad, todo eso que no voy a profundizar mucho, pero abres puertas al enemigo y tienes que seguir luchando porque más adelante esa va a ser tu lucha para toda tu vida. O sea, ya te das cuenta que ese pecado va a ser la lucha para toda tu vida, hasta que fallezcas, hasta que mueras. Y de la herida nace el don. O sea, de la herida Dios siempre va a sacar un bien. O sea, de algo malo, todo el mal, si puede ser el más pecador del mundo, Dios va a sacar un bien, porque es Dios. Por eso todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Entonces llegó ese momento de encontrarme con Dios, de encontrarme con el amor de los amores. Ya mi amiga, también íbamos con mi amiga a la consagración, pero un día ya no estaba porque le había dolido la pierna, no sé qué, y yo me di la vuelta, porque ella no había estado, no había venido. Yo me había dado la vuelta y digo, si es que ella no está, pues ¿para qué voy a estar yo, no? Y fui. Desde ahí, o sea, mi vida cambió completamente.